Todas las formas de liberación han ofrecido una salida del infinito ciclo de las reencarnaciones. El Vedanta y el yoga, a través del despertar del verdadero yo, y el budismo, por medio de la comprensión de que el proceso de la vida no le está ocurriendo a ningún sujeto, de modo que no hay nadie que pueda reencarnarse, coinciden en otras palabras en que el alma individual, con sus reencarnaciones sucesivas de una vida a otra e incluso de momento a momento, es maya, una ilusión traviesa. Todas las versiones populares de estas doctrinas, empero, tanto occidentales como asiáticas, aseguran que mientras no alcance la liberación, el individuo seguirá reencarnándose. A pesar de la doctrina búdica Anatman sobre la irrealidad de un ego substancial, el Milindapana recoge los complicados esfuerzos de Nagasena por convencer al rey griego Menandro de que la reencarnación puede tener lugar sin la presencia de un alma real, hasta que al final se alcance el nirvana. La gran mayoría de los hindúes y budistas asiáticos conserva la creencia de que la reencarnación es un hecho, y los occidentales que adoptan el Vedanta o el budismo abrazan también en general la creencia en la reencarnación. Los budistas occidentales afirman incluso que esta creencia les consuela, en abierta contradicción con su objetivo declarado: obtener la libertad de los renacimientos. Sin embargo, es lógico conservar la creencia en la reencarnación si uno cree también que Maya es el mundo físico y no las ideas sobre el mundo físico. Esto es lo mismo que decir que uno sigue creyendo en esta cosmología hindú hasta que comprende que no es más que una institución social. Quisiera expresar, por lo tanto, una tesis que muchos estudiantes de estas doctrinas tal vez consideren insólita. A mi juicio, los budistas y vedantistas, que comprenden profundamente sus propias doctrinas, que de hecho están liberados, no creen en la reencarnación en sentido literal. Entre otras cosas, su liberación incluyó la comprensión de que la cosmología hindú no era un hecho, sino un mito. Esta liberación fue y sigue siendo una retirada fuera del alcance de las instituciones sociales y no una liberación del hecho de estar vivo. Esta concepción resulta coherente con el fenómeno de que en la India liberación iba de la mano con un renunciamiento de casta. El individuo cesaba de identificarse con su identidad socialmente definida, su rol. Subrayaba esto ritualmente, abandonando las responsabilidades familiares apenas sus hijos fueran capaces de asumirlas, descartando las ropas o, como en el caso de los budistas, vistiendo las túnicas ocres que señalaban a los descastados criminales, retirándose a los bosques y a las montañas. El budismo Mahayana incorporó luego un refinamiento lógico y final. El bodhisattva que regresa a la sociedad y acepta sus convenciones, pero sin apego, jugando al juego social, pero sin tomarlo en serio. Si esta tesis es correcta, ¿por qué no fue expresada con claridad? ¿Por qué se ha permitido que la mayoría de los budistas y vedantistas siguiera creyendo literalmente en la cosmología reencarnacionista? Hay dos razones. Primero, liberación no es revolución.
No es salir del propio camino para perturbar el orden social, arrojando dudas sobre las ideas convencionales que unen a la gente. Además, la sociedad se siente siempre insegura y por lo tanto hostiliza a quienes desafían sus convenciones. Hace falta mucho tacto para alejarse de las mitologías aceptadas sin convertirse en víctima de la ansiedad de los otros. Segundo, la propia técnica de la liberación requiere que el individuo descubra la verdad por sí mismo. Decirlo simplemente no convence. En cambio, se le ha de exigir que experimente y actúe en forma coherente de cara a los conceptos que da por ciertos hasta encontrarse con que no lo son. El gurú o maestro de liberación debe apelar a toda su habilidad para persuadir al discípulo de que actúe según sus propias y equivocadas convicciones, puesto que éstas resistirán siempre a todo ataque directo contra los cimientos de su estabilidad. El maestro no enseña por medio de explicaciones, sino señalando nuevas formas de acción a partir de las erróneas consideraciones del discípulo, hasta que éste se convence del error. Yo creo que es esta y no otra la verdadera explicación del esoterismo de los caminos de liberación. El iniciado es aquel que sabe que las instituciones sociales son autocontradictorias o que sostienen un conflicto real con la propia naturaleza, pero también sabe que estas instituciones están cargadas de emociones fortísimas, son las reglas de comunicación que permiten que las personas se entiendan entre sí y han sido incrustadas en las pautas de conductas de niños muy impresionables con toda la fuerza de la ansiedad social. Al mismo tiempo, quienes están bajo el dominio de dichas instituciones sufren por culpa de ellas. Las ideas que ellos suponen vitales para la salud y supervivencia son la causa directa de sus sufrimientos. No hay forma, pues, de liberar directamente a los que sufren. Nadie podría convencerlos de que su adorada enfermedad es una enfermedad. La única ayuda que pueden recibir consistirá en que alguien los atrape en una percepción. Si pretendo ayudar a una persona a descubrir que su problema es falso, debo simular que tomo su problema en serio. Lo que en verdad estoy tomando con mucha seriedad es su sufrimiento, pero es necesario hacerle creer esto no es más. Es necesario hacerle creer que esto no es más que lo que él considera su problema. Estas triquiñuelas son básicas en medicina y psicoterapia. Se ha dicho que un buen médico es aquel que entretiene al paciente mientras la naturaleza realiza la cura. Esto no es siempre cierto, pero en general resulta un principio sensato. Es más fácil esperar un cambio natural cuando uno recibe la impresión de que se está haciendo algo para promoverlo. Lo que se está haciendo es la triquiñuela. La cura real consiste en una espera relajada y descansada, pues la ansiedad que acarrea toda enfermedad imposibilita casi totalmente un relajamiento deliberado y directo. Los pacientes pierden confianza en sus médicos en la medida en que la triquiñuela queda al desnudo, de modo que el arte de la medicina progresa gracias a la invención de nuevas triquiñuelas cada vez más impenetrables. Supongamos entonces que alguien que padece a causa de una institución social imagina que sus males se deben a un conflicto real de la vida ligado a la estructura misma del mundo físico.
Cree que la naturaleza amenaza su presunto ego físico. La persona que ha de curarle ha de presentársele como un mago, como un señor del mundo material. Debe hacer todo lo necesario para convencer al doliente de que puede resolver lo que a éste le parece un problema físico, pues no hay otro modo de persuadirlo de que sus acciones observan coherencia con sus equivocadas suposiciones. Por encima de todo, debe convencer al que sufre de que él, el gurú, tiene bajo control el imaginario problema, de que a su ego no lo perturban el dolor, ni la muerte, ni las pasiones mundanas. Además, puesto que la enfermedad fue engendrada por la autoridad social, el gurú debe aparentar una autoridad social igual o superior a la de los padres, parientes e instructores del paciente. En estos aspectos, las formas de liberación del Oriente han demostrado un ingenio asombroso. Sus maestros, que la sociedad debería haber señalado como altamente subversivos, convencieron a la sociedad de que eran sus mismísimos pilares. De ahí que el gurú de mal carácter o muy fumador o demasiado amigo del saque dé la impresión de caer en estos vicios pequeños en forma deliberada con el exclusivo propósito de conservar su encarnación mundana, pues de persistir en un continuo desapego de cara a las cosas del mundo físico, acabaría por desaparecer de él. Tomando esto crudamente, la técnica tendrá un aire deshonesto, como es natural, pero esta deshonestidad es de un tipo consciente y deliberado y va contra un autoengaño inconsciente y de otro modo irradicable bajo el principio homeopático de similia similibus curantur. La cura por medio de los similares, poner a un ladrón a la casa de otro ladrón, con referencia al mutuo conocimiento entre aquellos que están liberados, dice un texto budista Zen. Cuando dos ladrones se encuentran, no se requiere presentación, se conocen uno al otro sin formular preguntas. Por supuesto, el gurú es tan humano como todos nosotros. Su ventaja, su liberación reside en el hecho de que su condición humana no lo pone en conflicto consigo mismo, no lo atribula aquella duplicidad conceptual de simular que es un agente independiente sin saber que se trata de una farsa, de imaginar que es un ego o sujeto de algún modo capaz de dar la cara permanentemente a su objeto correlativo, el cambiante panorama de experiencias, sensaciones, emociones y pensamientos. El gurú se acepta a sí mismo, más exactamente no piensa en sí mismo como en algo más que sus pautas de conducta, como en algo que realiza esa conducta. Por otro lado, el condicionamiento social, tal como lo conocemos, depende enteramente de que se persuada a la gente de no aceptarse a sí misma, y por necesaria que sea esta estratagema, como si para la educación de los jóvenes no deja de ser una ficción de alcance limitado. Tanto mayor su éxito, más rotundo su fracaso. Una civilización que se obtiene al precio de inculcar esta ficción en forma permanente resulta inevitablemente autodestructiva y por comparación con un desastre tal, la deshonestidad del gurú es una virtud positiva. Una vez, una aldea costera del Japón fue amenazada por una marea gigante,
pero un solitario granjero desde los campos de arroz de la falda de la colina, a cuyos pies se encontraba el pueblecito costero, alcanzó a ver la enorme ola muy lejos en el horizonte. Inmediatamente puso fuego a los sembrados y los aldeanos, que se precipitaron colina arriba a salvar sus cosechas, escaparon providencialmente del tifón. El delito del granjero contra los propietarios de los campos es como la triquiñuela del gurú, el doctor o el psicoterapeuta, que persuade a la gente de intentar la solución de sus falsos problemas a través de una conducta coherente con sus premisas. Esta versión aparentemente heterodoxa del método básico de las formas orientales de liberación me ha parecido necesaria para explicar varios problemas. Aunque estas doctrinas son muy diferentes entre sí, así como sustancialmente distintas sus respectivas técnicas formales, todas parecen culminar en un mismo estado o modalidad de conciencia caracterizada por la superación de la dualidad del ego y el mundo, llámesela conciencia cósmica o experiencia mística o cualquier otra cosa. A mí me parece una comprensión sensorial del mundo físico como campo, pero a causa de la condición divisoria que no relacionante del lenguaje, este sentimiento no solo resulta de difícil descripción, sino que puede sugerir intentos descriptivos contrapuestos. El budismo subraya la irrealidad del ego, mientras que el Vedanta enfatiza la unidad del campo. De aquí que al describir la liberación, el primero parezca afirmar simplemente que el punto de vista egocéntrico se evapora, mientras que el segundo sostiene que descubrimos que nuestro verdadero yo es el yo del universo. Los eruditos pueden discutir cuanto les plazca sobre matices y detalles. La experiencia práctica desemboca en una sola y misma cosa.